son nuevos, tenemos que describirlos. Y por ejemplo, también pueden tener sustancias para evitar que un organismo les crezca encima, porque si les crece encima, pues les tapa el acceso al alimento, por ejemplo, si son animales filtradores, o el acceso a la luz, o en fin, a muchos recursos del sistema, ¿no? Entonces hay como una lucha por la supervivencia, muchas veces mediada por estas sustancias químicas, y además estas sustancias, pues resulta que para el hombre pueden ser útiles. Hay muchas medicinas que se obtienen de animales y de plantas, de bacterias, de hongos, y entonces pues en el mar hay muchísimas sustancias que estamos descubriendo paso a paso, y algunas de ellas, pues por ejemplo, tienen una actividad antitumoral muy importante. Entonces puede que sean las medicinas dentro de 5 o 10 años del futuro, ¿no? Entonces estamos un poco mirando también esta parte aplicada. Como ha dicho Cristóbal, el buceo es una parte importante, muy importante de nuestro trabajo. Entonces cogemos animales, hacemos experimentos con ellos y los devolvemos después al mar, y otros nos los llevamos para estudiarlos después. No quiero enrollarme más, y bueno, ya cuando hagáis preguntas ya intentaremos responderlas. Venga, hasta ahora. Pues cuando queráis pasamos ya directamente a las preguntas. ¿Estamos preparados? Será miles de Dios. ¿Ustedes se cura para alguna enfermedad en concreto? Pois non exactamente, porque en xeral buscamos sustancias que potencialmente podan ter algún efecto beneficioso para o ser humano. A primeira parte do noso traballo é precisamente buscar ese tipo de sustancias de distintos tipos de invertebrados mariños. Esa é a primeira parte. Unha vez que as detectamos, pois, que esos animales a poden ter, pois logo habrá un segundo proceso de investigación aplicada que faremos nos laboratorios xa en España, ou estamos en contacto con empresas farmacéuticas que sean capaces de levar a cabo ese traballo. Pero en concreto, pois algunha das sustancias que nos estamos atopando nos invertebrados mariños están sendo moi beneficiosas en concreto para distintos tipos de cancro. Espero haber respostado a tu pregunta. Gracias. Presidente. ¿Qué son más fáciles para ver si las sustancias sirven para los medicamentos? A ver, pues por ejemplo para los antitumorales, esto lo hacen las empresas farmacéuticas, tienen líneas celulares, o sea, células cultivadas, ¿vale? En placas de Petri, sabéis lo que son, ¿no? Lo habéis visto en el laboratorio. Tienen células cultivadas y entonces prueban poniendo diferentes concentraciones de los sustratos, de los extractos que nosotros les podemos pasar, y miran si tienen un efecto o no en las células tumorales, si paran el crecimiento o si no lo paran. Y luego también tienen un control negativo y un control positivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues una muestra en la cual no ponen nada, en la cual las células siguen creciendo, y otra en la cual ponen una sustancia que ya se sabe que mata esas células, ¿vale? Y entonces se hace una prueba estadística y se mira si hay diferencias o no con los extractos nuestros, y así se ve si son activas o no. Y bueno, luego hay otro tipo de análisis, de antiinflamatorios y bueno, otro tipo de cosas que son un poco diferentes, pero eso no lo hacemos nosotros, lo hacen las empresas farmacéuticas con las que colaboramos. ¿Vale? Fernando. Gracias. Manuel, ¿no? Sí, hola. Cuando quieras. ¿Es fácil de convivencia ahí? Es fácil. Sí, es fácil la convivencia ahí. Pues sí, es fácil. Hombre, hay que tener en cuenta que pasamos 24 horas al día juntos y cada uno tiene su carácter y su forma de ser, pero bueno, sí hay que intentar pues, ser tolerante con los demás, y cuando te enfadas tú un poquito, pues calmarte un poco, porque todos los días pues alguien se puede encontrar mal o tener un día así extraño, y bueno, unos días por cada uno por otro, ¿no? Pero bueno, bien, se lleva bien. ¿Tú querías ir? Gracias. La verdad es que
La verdad es que cuando uno tiene mucho trabajo, las cosas salen por sí solas, ¿no? Uno está centrado en el trabajo y el rato que te queda libre a lo largo del día, que es más bien poco, pues lo dedica a descansar del trabajo y a compartir sus vivencias con los demás, y eso pues la verdad es que es algo peculiar aquí en la isla y es digno de mención. La verdad es que todo el mundo se vuelve con las lágrimas en los ojos y es señal de que, bueno, de que han vivido una buena experiencia, una experiencia profesional y una experiencia humana. Y es verdad, que la gente se vuelve con las lágrimas en los ojos. Alberto, más a... Hola. Me llamo Roberto y preguntaba a mi compañera que cómo hacían para extraer las moléculas de los invertebrados. Bueno, pues lo que hacemos es, aquí en la base las congelamos, las muestras, y nos las llevamos allí a la universidad, y entonces allí seguimos un proceso con disolventes orgánicos para ir extrayendo las sustancias según la polaridad. No sé si esto lo habéis estudiado o no. Hay sustancias que se disuelven en agua, casi todas, pero luego hay algunas que se disuelven más en un tipo de disolvente o en otro. Entonces aprovechamos esa diferencia para ir separando fracciones. Empezamos, por ejemplo, una extracción típica podría ser con acetona. Entonces con acetona sacamos casi todo lo que hay, se rompen las células, se extraen básicamente pues lípidos y también otros compuestos más apolares, y luego lo dividimos en una fracción con éter etílico, que coge las moléculas pues menos polares, y luego lo fraccionamos con butanol y luego dejamos un residuo acuoso, con lo cual tenemos separado. Entonces así, dependiendo de las propiedades químicas de las moléculas, las podemos separar, y luego utilizamos estos extractos para hacer los experimentos, y así sabemos también ya de entrada un poco qué tipo de molécula es, simplemente por saber en qué fracción está. ¿Vale? Gracias. Gracias, Roberto. Corre, Andrea. Ansia, vale. Gracias, Andrea. Andrea, quería saber qué hacer para trabajar ahí. Acordaros que igual... ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tengo que hacer para trabajar ahí? Dilo bien claro. ¿Qué sería que hacer para poder trabajar ahí? Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo respondo una parte de la pregunta, la parte militar, y Amos va a contestar la parte científica, ¿vale? Entonces, mira, aquí para nosotros, para los componentes de Ejército de Tierra que estamos aquí, realmente es un verdadero orgullo poder estar. Es bastante complicado, es bastante difícil, la selección de personal es compleja, y hay mucha gente que quiere venir y poca que viene. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un perfil determinado. Uno es especialista, como Bea, especialista en telecomunicaciones. Otro pues tiene que ser un médico con una capacitación adecuada a la misión. El de navegación y montaña tiene que tener experiencia en montaña y experiencia en manejo de embarcaciones ligeras, y así sucesivamente. Cada uno tiene su papel y cada uno tiene que cumplir con unos requisitos para cubrir ese puesto, porque, como decía antes Bea, la ausencia, cada uno de los puestos son fundamentales. O sea, de nada serviría poder estar en la base si el mecánico de motores no es capaz de reparar el generador de electricidad porque se estropea el motor. Tendríamos que cerrar la base. O de nada serviría estar aquí y no poder tener enlace con España para poder, por ejemplo, realizar este tipo de actividades. Y bueno, esa es la parte, digamos, de la dotación militar que está aquí dando apoyo a los proyectos. Paso palabra. Bueno, en cuanto a los investigadores, pues para poder venir aquí hay que tener en cuenta que esto es un laboratorio natural único. España tiene 2 bases en la Antártida, que son muy poquitas, y entonces es un sitio muy goloso para venir a estudiar, porque se pueden estudiar muchas cosas. Entonces los grupos de investigación realizan un proyecto
que presentan al organismo correspondiente del Ministerio de Ciencia. Y esos proyectos de investigación pues son evaluados de una forma muy rigurosa, y los que tienen la suerte de que son seleccionados pues son los que vienen aquí. Luego ya concretamente pues cada investigador principal del proyecto, que es cada jefe del proyecto, pues ya designa entre su grupo los que van a venir. Y luego también añadir una cosa que es común tanto a dotación como a investigadores, que para venir aquí aparte hay que pasar un examen médico bastante riguroso, que claro, aquí aunque tenemos médico y todo lo que queramos, pero es un sitio donde el hospital más cercano se encuentra pues a 500 millas de distancia. Entonces tenemos que pasar un reconocimiento médico bastante riguroso para confirmar que al menos en principio nuestro estado de salud es bueno y no nos va a dar un ataque al corazón, por poner el caso. Nada más. Hombre, Es que se hayan... Vale, genial. preséntate. Pues cuando quieras. Soy Lucía y quiero preguntar qué hora es allí. ¿Qué hora es? Pues venga, ¿quién contesta esto? Esa pregunta es complicada. Vea, ¿contestas tú? Bueno, aquí ahora mismo son las 10:30, son 4 horas menos que en la península. Tenemos el horario de Argentina y Chile, que es +3, H+3. José Carlos, te dejo pasar. ¿Qué pregunta más? ¿Quieres que complete la pregunta? Dile que sí, dile que sí. Dile que sí, sí, gracias, no, sí. ¿Qué dijo? Sí. Díselo. Pero alarga un poco la pregunta, porque si no, ya no sé qué más contestar. Dile cuántas horas de Para que te hagas sol. idea, vamos a hablar un poquito efectivamente, de cómo es las horas de luz, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy curioso aquí es que nos encontramos en una latitud en la que durante el solsticio de verano austral, que fue a finales de diciembre, el 21 de diciembre, pues teníamos prácticamente todas las 24 horas del día de luz. Eso, claro, afecta ligeramente a las actividades, hay a quien le afecta más o a quien le afecta menos, por esa hiperactividad que produce tanta luz, por la noche incluida, o sea, no hay noche. Y bueno, ahora estamos ya en una época en que tenemos pues 2-3 horas de noche y ya se empieza a notar que además bajan un poquito las temperaturas. A pesar de ello, nosotros tenemos aquí un horario normal, como en casa, donde nos levantamos a las 8, desayunamos, empezamos a trabajar, comemos a las 2:30 y las cosas normales. Y luego por la noche, aunque haya luz, pues nos vamos a dormir. Y por la mañana nos despertamos y siempre es de día. ¿De qué representan a los de cuarto? Cuando ibais en viaje en barco hacia la costa de esa isla, estaba el agua congelada. Bueno, contesto yo porque soy el primero de los que estamos aquí, soy el primero que llego y por propia vivencia. Pues mira, cuando llegamos aquí a la isla, el exterior de la isla no tenía hielo. El hielo se había difuminado, aunque el círculo polar antártico llega prácticamente hasta las Islas Shetland, que es donde estamos, y probablemente en el exterior de la isla, en pleno invierno, pues sí que hubiera habido hielo, que nosotros lo llamamos banquisa, ¿vale? Cuando llegamos en noviembre, en el interior de la bahía, sabéis que la isla tiene una forma de herradura, el interior de la bahía pues tenía aproximadamente como el 60-70% de banquisa, de hielo. Eso, pues, gracias a Dios no nos planteó excesivas dificultades, porque justo había soplado viento en dirección norte y había retirado la banquisa del lugar por el que se accede a la base, a través de los fuelles de Neptuno, que es la entrada a la bahía, y el acceso hasta la propia base, y pudimos abrir el día 23 de noviembre sin mayores dificultades. Eso sí,
Al día siguiente, en cuanto se fue el barco, en Las Palmas, que es el que nos proporciona apoyo logístico y nos trae hasta aquí, el viento cambió y se cerró completamente el acceso a la isla. Nos pegamos como unos 10 días sin posibilidad de que ningún barco pudiera entrar en la isla por el efecto de la banquisa. Hay que tener en cuenta que la banquisa quedó varada varias veces en la playa por el efecto de la marea, subida y baja de marea, quedó varada como quedan varados troncos en cualquier playa o cualquier resto, y se podían ver, y tenemos fotografías, pero se podían ver bloques inmensos de unos 2 metros de espesor. Hablo 2 metros de espesor más altos que nosotros. Y bueno, eso no cabe duda que es impresionante y que es un factor muy limitativo para cualquier barco que no sea un barco rompehielos. La segunda pregunta. Que si alguna vez comisteis pingüinos. Si comieron pingüinos. Bueno, aquí tenemos la suerte de estar trabajando continuamente cerca del mar, cerca de la playa, y raro es el día que no vemos pingüinos, o sea que los pingüinos se acercan a curiosear desde el momento que salimos en la zodia, vienen de noche, a veces algunos a dormir cerca de la costa, aunque las pingüineras grandes de miles y miles de pingüinos están en la parte exterior de esta isla. En la parte interior a veces se acercan a descansar, a curiosear, o son machos que están despistados y que a lo mejor no tienen descendencia en el exterior de la isla, pero vemos, aquí normalmente se pueden ver tres especies de pingüinos. El más común es el pingüino barbijo, a veces vemos uno que se llama pingüino papúa y rara vez aparece otro que se llama Adelia. Luego el pingüino más común, el pingüino emperador, normalmente está más vendido hacia el continente antártico, pero pingüinos todos los días. Si comemos pingüinos, ¿no? Preguntaste. No, si coméis. No. Afortunadamente la comida es mucho mejor que la carne de pingüino. En épocas heroicas e históricas de la conquista de la Antártida, del descubrimiento de la Antártida, cuando se les acababa la comida, no tenían más remedio que alimentarse de focas y de pingüinos, pero además los pingüinos son especies protegidas. Nosotros preferimos la carne de ternera, de cordero, de pollo que comemos aquí y que traemos congelada, y que tenemos pues 2 excelentes cocineros que nos la preparan fenomenalmente bien, pero la carne de pingüino yo al menos no la he probado nunca, pero de todas formas son especies protegidas que no podemos ni acercarnos a 5 metros de ellos. A veces ellos se acercan a nosotros, pero en teoría el Tratado Antártico y el respeto por la naturaleza aquí es tan alto que no debemos acercarnos a menos de 5 metros de ellos.